Listo, pues bueno, vamos a iniciar con este taller. Bienvenidos las personas que nos ven tanto en vivo como los que ya están conectados en la retransmisión. Vamos a estar teniendo 3 clases o 3 sesiones de este taller. Nos estaremos conectando en vivo a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, los días lunes, martes y miércoles. Y va a haber una retransmisión que se llevará a cabo al día siguiente a las 10 de la mañana, de igual manera, hora Ciudad de México. Los enlaces se comparten en el grupo tanto de la sesión en vivo como los de retransmisión. Los de retransmisión, una vez que se sube la clase, se sube el taller que va a ser en la plataforma de YouTube, se los compartimos ahí mismo en el grupo. Para quienes nos han estado preguntando dónde nos encuentran en redes sociales, nos encuentran en Facebook e Instagram como Icadi y les agradeceríamos muchísimo a aquellas personas que nos comparten y nos suben a través de sus historias y a través de sus publicaciones. Para nosotros es muy importante, ya que de esta manera podemos llegar a más personas. Y como les comenté, toda la información se las vamos a estar haciendo llegar al grupo al cual ustedes pertenecen ahí en WhatsApp y también para los que están en Telegram. Toda la información se comparte en nuestros grupos. No mandamos mensaje directo, no hacemos llamadas de manera directa. Tengan mucho cuidado con algunas personas que se dedican a realizar algún tipo de estafa a través de estos medios. Toda la información que nosotros les manejamos se envía a los grupos. Si ustedes tienen alguna duda referente a cuestiones administrativas, mandan mensaje directo a cualquiera de los administradores que están en los grupos y ya nosotros le damos continuidad a esa duda y pues bueno, de esta manera tratamos de evitar que sean víctimas de algún tipo de estafa. Para aquellas personas que han estado preguntando referente a la constancia, hay una constancia con valor curricular una vez que finaliza el taller y esa tiene un costo o una cuota de recuperación de solo 270 pesos mexicanos. Les recuerdo que la constancia la pueden adquirir las personas que estén interesadas o la necesiten y el costo pues es un costo administrativo o un costo de recuperación. Las personas que no deseen la constancia, esta no es obligatoria para entrar a las sesiones. Las sesiones se van a llevar a cabo de manera gratuita, ya sea en el horario en vivo o ya sea en el horario de retransmisión. Para aquellos que vayan a adquirir su constancia, les va a estar llegando también lo que son los materiales del taller, que es los archivos adicionales, la presentación que van a estar viendo de la maestra y las 3 grabaciones de la sesión. La constancia cuenta con código QR y un valor curricular de 12 horas, ¿sale? La pueden adquirir tanto las personas que están dentro de México como las personas que se encuentran en Latinoamérica. El costo es de 270 pesos mexicanos o 16 dólares americanos. La información de manera detallada de los pasos a seguir y las formas para hacer los pagos se va a mandar una vez que finalice esta primera clase ahí en los grupos para aquellos que vayan a adquirirla. ¿Cuándo pueden pagar la constancia? Pueden hacerlo desde el momento en que nosotros les compartimos la información, finalizando el taller y hay una fecha límite que se les brinda para que tengan tiempo de poder adquirir aquellos que la vayan a necesitar, que va a ser hasta el día martes 15 de abril, la fecha límite para poder adquirir su constancia. Así que pues bueno, vamos a iniciar ya con este taller. Bienvenidos quienes siguen ingresando. Les recuerdo a las 10 de la mañana del día siguiente van a poder ver la retransmisión de este taller. Traten de ser puntuales tanto en las clases en vivo como en retransmisión, porque una vez que finaliza la clase, ya después no está disponible el material. La clase va a tener una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente y quien está a cargo de este taller es la maestra Damaris de Los Ángeles Méndez. Ella ya es una colaboradora que tiene mucho tiempo aquí con nosotros en ICADI. Ha brindado diferentes tipos de talleres y también diplomados. Ustedes pueden encontrar los próximos talleres y diplomados que tenemos ahí en nuestra página de Facebook. Ahí ustedes van a encontrar ya disponibles los calendarios del mes de mayo y del mes de junio para que se inscriban a los talleres o al diplomado
que les interese. La maestra Damaris es licenciada en psicología, tiene una especialidad en el ámbito educativo, ya tiene más de 6 años en experiencia en atención psicológica a pacientes en terapia, evaluación psicológica, docencia en distintos niveles y apoyo psicopedagógico. Voy a dejar de compartir, perdón, para ya iniciar con esta clase. Bienvenida, maestra Damaris, ya estamos listos. Muchas gracias, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con un taller muy importante acerca de la evaluación y bueno, posteriormente la intervención en el área de evaluación infantil, psicología infantil. Entonces, en esta primera sesión voy a compartir datos que son sumamente fundamentales a considerar a la hora de que nosotros podamos realizar una evaluación integral en la infancia. Vamos a hablar sobre las distintas técnicas de entrevista y posterior a ello la valoración y diagnóstico. Esta sesión posiblemente sea la más larga de las 3 sesiones que vamos a tener. Entonces va a ser fundamental que tomes notas para que puedas considerar todos estos aspectos que se están mencionando. Y pues bueno, la valoración infantil, pues lógicamente tiene muchos rubros que son importantes estudiarlos antes de llevar a cabo este proceso, porque realmente es complejo. Vamos a hablar específicamente sobre la historia clínica, la entrevista clínica, el informe psicológico y te voy a compartir la bibliografía con la que me voy a estar apoyando a lo largo de este taller. Entonces, en realidad son muchos puntos, pero también como que hay de todo, un poco de referencias bibliográficas y también sobre aspectos que al menos en lo particular he empleado en mi práctica profesional, que espero, bueno, sea de utilidad también para ustedes. Entonces, principalmente lo que quisiera compartir es que pues una breve introducción sobre el proceso de evaluación diagnóstica. En psicología, este proceso de evaluación diagnóstica, pues tiene principalmente que nosotros podamos determinar si hay un problema o un trastorno psicológico, el poder definirlo e indicar si requiere de una intervención psicológica para solucionarlo. Cuando estamos hablando de una intervención psicológica, evidentemente estamos hablando de algún tratamiento específico, con alguna área específica de intervención psicológica. Si bien este puede ser a lo mejor que podamos intervenir desde el enfoque psicoterapéutico o a lo mejor desde un modelo conductual o desde un modelo neuropsicológico o dependiendo de la necesidad que nosotros estemos evaluando y que por supuesto nosotros observemos la necesidad significativa que expresa la familia y que el propio paciente pues está manifestando a través de la conducta. La infancia tiene un proceso pues complejo a lo largo del desarrollo porque también implica en que nosotros estemos preparados y comunicados con otros profesionales, ¿verdad? Muchas veces como psicólogos trabajamos en conjunto con los pediatras, logopedas, psicopedagogos, etcétera, y con los docentes de grupo. Entonces, la valoración tiene que apoyarse de todos estos profesionales en caso de que la necesidad que se está expresando desde el motivo de consulta señale o de alguna manera se esté inclinando sobre estas áreas. Muchas veces sucede que cuando el paciente está manifestando distintas necesidades que evidentemente requieren de la intervención de otros profesionales, pues es importante que aquí el psicólogo evaluador se pueda apoyar de esos profesionales. Y esto es fundamental porque además de realizar una evaluación integral, es decir, que se está apoyando además de otras áreas para poder determinar el diagnóstico, pues va a dar todas las pautas necesarias para poder planificar cómo será el posterior tratamiento que se le va a brindar al paciente. Ahora, por otra parte, es el paso previo a la intervención psicológica. Entonces,
es importante que empezamos con la primera visita. Aquí obviamente se va a conocer el motivo de consulta. Podemos iniciar también analizando y explorando la historia clínica mediante la entrevista. Y bueno, al final, después de todo este proceso de evaluación, nosotros entregamos resultados y recomendaciones a través de un reporte de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos conocer sobre este proceso de evaluación psicológica? Primero, considerar que el proceso de evaluación psicológica está conformado por distintos elementos. Primero, la entrevista clínica. En esta entrevista clínica nosotros podemos conocer el motivo de consulta, los signos, los síntomas, podemos conocer parte de la historia familiar, la historia médica, sí, la historia incluso socioeconómica, el núcleo familiar, el núcleo social, o el área, por ejemplo, escolar. Podemos explorar distintos puntos y aspectos que son relevantes en la vida del paciente. Por otra parte, la administración, corrección e interpretación de pruebas y herramientas psicológicas. Todo esto comprende los tests, las escalas, los cuestionarios, los autorregistros que nosotros estemos utilizando a lo largo de este proceso de evaluación. Muchas veces debemos de tomar en cuenta que todas estas herramientas psicológicas tienen que ser pruebas estandarizadas que te permitan pues conocer y explorar pues esos criterios diagnósticos para analizar si el paciente está cumpliendo o no con estos criterios diagnósticos. Por otra parte, también consideramos las observaciones, las percepciones del psicólogo o psicóloga del paciente o la del propio paciente y la familia durante la entrevista y la administración de pruebas. Primero nosotros, cuando tenemos el primer contacto, generalmente en psicología infantil, pues siempre es con los padres de familia, que son generalmente ellos quienes solicitan el servicio. Muchas veces la propia escuela puede solicitar este servicio, dialoga primero con los padres y ya los padres toman la decisión de acudir a psicología para poder iniciar con este proceso, pero nunca se pierde la línea al final del día, que son los padres o los tutores o que hay alguien que solicita este proceso de evaluación. Ahora, también es importante que cuando nosotros estemos en esta entrevista clínica y que conozcamos el motivo de consulta, podamos también darnos la oportunidad de poder entrevistar y el poder aplicar juego diagnóstico con el paciente, sobre todo si estamos hablando de etapas más, bueno, de edades más, que sean pequeños, que sean menores. ¿Por qué? Porque muchas veces nos podemos guiar únicamente de la percepción de la propia familia o de la escuela, pero no consideramos muchas veces lo que el propio paciente pueda estar manifestando o lo que pueda expresar tanto de manera verbal como de manera no verbal. Es importante que apoyarnos tanto de pruebas proyectivas, de un juego diagnóstico, porque al final del día se utiliza técnicas de terapia de juego para poder evaluar también. No, no vas a aplicar una terapia, simplemente puedes aplicar alguna técnica que te permita el poder evaluar esa sesión y poder explorar también la conducta del paciente, el poder observar, bueno, si los signos y síntomas que de alguna manera los padres te están expresando en esta entrevista de motivo de consulta coinciden con toda la manifestación conductual, emociones, pensamientos, el comportamiento en general del individuo. Ahora bien, también es importante que siempre que nosotros estemos explorando, nos apoyemos también de alguna forma de las preguntas básicas para el poder llegar a esta consolidación y comprensión de la problemática. A veces es muy difícil que cuando yo estoy a lo mejor tratando de entrevistar al niño, pues el niño no sepa nombrar sus emociones o sentimientos. Entonces, esto quiere decir que hay una necesidad en que tiene que trabajar o reconocer sus emociones, el aprender a nombrar las emociones, el que él pueda relacionar esas emociones con las situaciones de vida cotidianas o con las experiencias problemáticas que él esté viviendo con su familia o en el ámbito de vida determinado. Después de esto también consideramos la formulación
pues de un diagnóstico gracias a la aplicación también de las pruebas, pero lo que más nos va a ayudar es la observación, directa con el paciente, explorar la entrevista clínica y por supuesto, bueno, el que nosotros podamos evaluar a través de estos test, pero principalmente nosotros la información la vamos a sacar más de estas técnicas de entrevista y de la observación, porque al final del día lo que nosotros queremos ver y apoyarnos son con herramientas que de alguna manera sean comprobables, sean observables y sean medibles. Entonces, hoy en día nos apoyamos del DSM-5, ¿sí? Porque gracias a este manual diagnóstico de los trastornos mentales, nosotros podemos ver los criterios diagnósticos de cada uno de los distintos trastornos mentales. Y si yo estoy observando en el paciente algunos puntos que evidentemente en el DSM-5 puedo encontrar y que estos coincidan también con la sintomatología del paciente, pues lógicamente puede ser más sencillo a la hora de observar, pero siempre es importante tomar en cuenta cada una de las distintas técnicas, cada una de las distintas metodologías para poder recabar esta información. Además, nosotros empleamos también pues la comunicación de resultados y recomendaciones una vez que nosotros realizamos la evaluación. La idea con esto es que nosotros podamos compartir con los padres de familia estos resultados y a partir de estos resultados, si es que hay presencia o no de un trastorno, el poder recomendar y sugerir de acuerdo al contexto familiar y particular del paciente qué aspectos de su vida puede practicar para que su calidad de vida pueda mejorar en base pues a la problemática que esté presentando. Cuando nosotros elaboramos un informe, estamos hablando de que vamos a preparar previamente para poder realizar esta comunicación de resultados y recomendaciones. Entonces, todos a lo mejor tenemos una idea general de cómo puede estar constituido un informe psicológico, qué puntos o aspectos puede contener, pero nunca hay que perder de vista que estos informes también pueden variar dependiendo del estilo de redacción del profesional o de los puntos que también se hayan tomado en cuenta a la hora de evaluar, es decir, el número de tests, a lo mejor el enfoque con el que se está evaluando, el tipo de evaluación, si es una evaluación básica o si es una evaluación integral. Básica quiere decir cuando estoy evaluando solo un área, ya, llámese emocional, llámese psicopedagógica, llámese conductual, educativa, etcétera. O si a lo mejor estoy evaluando integralmente. Esto quiere decir que además de que estoy evaluando el área emocional, a lo mejor estoy evaluando también el área neuropsicológica, ¿sí? Y a lo mejor aparte estoy evaluando el lenguaje, por dar un ejemplo. Entonces, todo esto, ¿cómo lo voy a saber? Porque dependiendo del motivo de consulta, dependiendo de las necesidades que nos esté reportando la familia, o que nos esté reportando el propio paciente sobre las dificultades o aquello que se hace un problema en su vida cotidiana, son las consideraciones que hay que tomar en cuenta para poder evaluar. Entonces, cada uno de estos puntos es fundamental porque a la hora de llevar a cabo la evaluación, vamos a tener toda la información necesaria y poder determinar si esta evaluación va a ser integral o no. Dependiendo de este tipo de evaluaciones, será la duración de ellos. Es decir, o sea, para una evaluación básica, tú te puedes tardar alrededor de entre 4 a 5 días evaluando, pero si es una evaluación integral, posiblemente pase de los 6 días. Es decir, que al séptimo u octavo puedas entregar el informe de resultados. Y esto es importante comunicarlo el paso a paso a los padres de familia por si ellos tienen alguna fecha o algún límite para poder entregar la evaluación. Muchas veces esta evaluación puede ser también solicitada por algún profesional de la salud, como un médico, un pediatra, etcétera, o en su defecto para la escuela. Entonces, normalmente este tipo de profesionales o instituciones son quienes nos solicitan este servicio, pero también es necesario explicar que pues cada uno de estos procesos para llevar a cabo la evaluación psicológica, pues sí requiere de un tiempo y es importante considerar pues todos estos elementos porque posiblemente podamos encontrar y conocer que sean más puntos, pero de manera general un proceso de evaluación psicológica puede comprenderse de esto.
Ahora, a grandes rasgos, el proceso de evaluación puede estar conformado de la siguiente manera. Primero, la historia clínica, posteriormente, la administración de pruebas y herramientas psicológicas y el informe y la devolución de resultados. Entonces, de manera, o sea, práctica lo podemos analizar de esta manera, pero necesitamos también conocer el paso a paso de, bueno, a ver, si me encuentro en la historia clínica, ya tuve el primer contacto con los papás, me apoyé de un formato previamente diseñado con las preguntas, con el apartado del familiograma, a lo mejor en ese preciso momento, tú trataste de recabar la mayor información con los papás acerca del problema, acerca del paciente, los datos personales, los datos de la escuela, etcétera, etcétera. Y te centraste en hablar del motivo de consulta. Entonces, gracias a esta entrevista, a este formato de historia clínica, ahora sí, tienes un panorama general, bueno, de qué tipo de pruebas o qué herramientas psicológicas puedes utilizar para poder empezar a llevar a cabo, pues, toda esta parte de la evaluación. Porque la evaluación al final del día comprende desde el primer contacto que nosotros tenemos con los papás, con el niño, etcétera. Entonces, quiero como enfatizar esta parte porque como te digo, los papás y los tutores juegan un papel fundamental porque normalmente te digo es el primer contacto, entonces nosotros necesitamos tener registro de todo, porque al final del día cada uno de estos registros son lo que te van a permitir obtener la información y poder construir, bueno, de esta forma ya puedo ir diseñando el panorama de las pruebas e instrumentos que me pueden servir para llevar a cabo la evaluación. Entonces, a partir de esto, a partir de la selección de pruebas, de lo que tú puedes utilizar para poder evaluar, es la forma en que tú vas a poder llevar a cabo, pues, cada una de estas aplicaciones. Ahora, ya una vez que tú lo haces, pues te dedicas un tiempo a revisar las pruebas, a llevar a cabo los resultados y con lo que se arroje en dichas pruebas, pues evidentemente es la construcción posterior del informe, la manera en que incluso tú también le vas a comunicar a los papás tanto de manera oral y de manera escrita, que va a ser el informe que tú vas a entregar, o incluso también lo que tú vas a mandar a la escuela, etcétera. Entonces aquí sí es necesario que seamos cuidadosos, que analicemos, que comprendamos cada uno de los aspectos que necesitamos realizar y no saltarnos algún proceso de decir, bueno, mencionó algo que a lo mejor a mi percepción puede ser mínimo o insignificante, tiene mucho valor a la hora de evaluar, a la hora de saber si tiene TDA o no tiene TDA. Si cumple con criterios, a lo mejor con algún trastorno de aprendizaje, específicamente con dislexia, o no lo tiene. Entonces, sí necesitamos también estudiar los criterios diagnósticos también de los distintos trastornos de aprendizaje para ver si estos criterios diagnósticos de alguna manera están, vaya, sirven como de panorama de que todo lo que yo estoy encontrando, recogiendo de esta información coincide con esos criterios diagnósticos y determinar si hay presencia o no de trastorno o de algún otro tipo de necesidad. Porque muchas veces a lo mejor no es un trastorno, pero sí requiere de reforzar ciertas áreas. Entonces, esta parte también es la que nosotros necesitamos analizar. Ahora, hablar de historia clínica, evidentemente estamos hablando de la compilación de toda la información que tenemos sobre el paciente. Entonces, esto y que nos va a orillar, porque nos va a hacer falta para poder hacer pues nuestro trabajo, ¿verdad? Ya sea en la prevención, en la evaluación, en el diagnóstico o en la intervención psicológica. Aquí se incluyen todos los datos que nosotros recogemos del paciente, sí, como la anamnesis, las hojas de respuesta rellenadas, las correcciones de las pruebas aplicadas, las anotaciones tomadas durante las sesiones. Entonces, aquí también es importante que nosotros comprendamos que toda esta información nos va a permitir conocer a grandes rasgos la personalidad del sujeto, su estilo de vida, el tipo de necesidades que puede estar presentando. Entonces hay diferentes formatos de historia clínica, pero lo importante aquí es que
la historia clínica realmente cumpla con todos estos puntos, estos aspectos a la hora de recoger información. Ahora, la historia clínica tiene que reflejar todos los datos del proceso de evaluación e intervención psicológica y hay que incluir aspectos tanto asistenciales como informativos. Por ejemplo, el consentimiento informado, si hay alguna hoja o algún registro, por ejemplo, en el que nosotros estemos a lo mejor solicitando previamente los datos personales del individuo, una ficha de identificación, algún folio o dependiendo de cómo organices el consultorio o la institución donde tú estés laborando, también es necesario considerar estos aspectos porque sí forman parte, pues, finalmente de la tarea a la hora de evaluar. Aquí te muestro un ejemplo de historia clínica infantil. Por ejemplo, yo utilizo esta. En este formato, pues lo diseñas en Word generalmente. Tú puedes darle el formato que tú consideres, pones tus datos, profesionales. En este caso pones tu cédula profesional y bueno, normalmente empiezas colocando la fecha, la hora. El siguiente cuestionario tiene la finalidad de recabar la información relevante para el proceso terapéutico. Toda información es totalmente confidencial. Suponiendo, si tú este formato se lo vas a dar a los padres para que se lo lleven a casa, porque a lo mejor en la primera sesión no te dio tiempo de registrarlo, porque no sé, lo que haya sido, siempre es importante hacerles ver que toda esta información que tú estás recogiendo es confidencial y ellos tienen que leerlo y tiene que existir un comprobante de eso. Entonces tú procura ahí especificar o aplicar la leyenda que tú consideres a manera de que los pacientes realmente vean que hay una formalidad de todos los puntos que tú les vas a mencionar. Entonces empecemos recabando los datos generales, el nombre del niño, del adolescente, edad, sexo, fecha de nacimiento, el nombre de la escuela, en qué grado, en qué dirección se ubica, el teléfono, correo electrónico, si anteriormente recibió atención, de qué tipo, cuándo y dónde, su lateralidad, si es diestro, si es zurdo, si es ambidiestro, si es hijo biológico, adoptado, si en caso de que sea adoptado, ¿sabe él o ella esto? ¿Sí o no? El nombre de los padres, la ocupación, la escolaridad y la fecha de nacimiento de ellos. Posterior a esto vas a encontrar un apartado 2, motivo de consulta. Aquí vas a describir todos los síntomas, conductas, actitudes, pensamientos presentes en el niño o adolescente. En este caso vas a escuchar abiertamente a los papás. Ellos, todo lo que te expresen y que tenga que ver con la conducta, tú procura hacer las preguntas necesarias para que a ti también te quede clara la interpretación de esto que te están comunicando, porque muchas veces nosotros podemos hacernos alguna conjetura, pero siempre es importante el poder estar seguro o entender lo que ellos te están comunicando. Fecha aproximada de los síntomas. ¿A partir de cuándo, o de qué día, de qué fecha empezaron a ver este cambio o se empezó a comportar de esta manera, etcétera? ¿En qué circunstancias aparecieron los síntomas? Después de que ellos te digan, bueno, después de que falleció mi mamá, o sea, la abuelita, empezamos a notar que él se volvió más agresivo. Antes era muy alegre, ahorita ya no le gusta jugar, maltrata a su perrito, tiene un perrito de mascota y lo maltrata, todo el tiempo anda irritable. O sea, todas estas cuestiones que ellos te empiecen a comunicar, tú pregunta a partir de cuándo, en qué circunstancias, si a lo mejor de esa circunstancia hubo algún otro evento que también sea significativo, hay que registrarlo. Entonces, todas estas preguntas tienes que hacerlas en ese momento o a lo mejor si los vas a volver a citar, el que tú corrobores todo lo que ellos te están registrando, porque ellos son muy breves a la hora de registrar los formatos y lo que el psicólogo tiene que hacer es explorar y tener mayor información, mayor contexto. Esto evidentemente te va a dar la pauta que a la hora que tú estés revisando las pruebas psicométricas que tú utilizaste,
emocionales, proyectivas, neuropsicológicas, etcétera, 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 tengas mayor información. Aunque sean situaciones a lo mejor que tengan que ver con, un ejemplo, con desempeño académico. Muchas veces pensamos, a lo mejor requiere a lo mejor una clase de apoyo, pero ¿cómo descubrimos o cómo a lo mejor descartamos la parte de que si hay una necesidad emocional, si hay un conflicto a nivel intrafamiliar que de alguna manera esté imposibilitando que este desarrollo se pueda dar de una manera normal? Entonces, cada uno de estos aspectos son necesarios, pues, cuestionarlos. Luego, ¿existen problemas socioeconómicos actualmente? ¿Hay peleas en la familia por dinero? Favor de dar una breve explicación de su situación actual. Esta pregunta posiblemente sea directa e incómoda para algunos padres. Entonces siempre es necesario que tú primero les des esta pauta de que les expliques, o sea, si alguna vez han asistido con psicólogo o si es la primera vez. Entonces, si te dicen que es la primera vez, tú les explicas, bueno, a lo largo de este proceso los voy a entrevistar, les voy a hacer distintas preguntas, ¿sí? O sea, empezar por ahí, porque a lo mejor nos vamos directamente y muchos no están familiarizados con esta parte de entender que en algún momento vamos a hablar de economía, de situaciones familiares o de aspectos que de alguna manera van de la mano con la problemática que esté manifestando el niño o el adolescente. Anteriormente han estado casados o en unión libre, algunos de los padres. El papá, si el papá sí, ¿de qué fecha a qué fecha? Si hay medios hermanos, sí, o sea, o en su defecto la mamá, em, qué nombre y qué edad tienen los medios hermanos. Sí, ahora el ámbito familiar, ¿quiénes son los miembros que integran a la familia del niño o del adolescente? Entonces, pues aquí vamos a tratar de registrar el nombre de ellos, la edad, si viven en su casa o no, y cómo se llevan o se relacionan con el paciente. ¿Por qué? Porque esta tablita que aquí vemos nos va a dar la pauta de que el día que nosotros podamos entrevistar al niño, tú ya vayas preparado con esta información de decir, muchas veces el niño te puede expresar o a lo mejor no, pero tú, puedes ser directo incluso también suponiendo si el niño te dice que tiene un hermano, una hermana, cómo se llama, etcétera, y bueno, tener este dato pues ahí a la vista. ¿Por qué? Porque a partir de esto tus preguntas pueden ser todavía más directas. El que tú nombres al paciente o lo llames por su nombre y te acuerdes de cada uno de los puntos o de sus familiares, de su mascota, etcétera, es todavía una conexión mayor, hay una mayor alianza terapéutica y esto te va a permitir el poder recabar la información sin tantas restricciones, sin tantas resistencias, o en su defecto, si se llegan a manifestar cada una de ellas, el saber de qué manera intervenir. Entonces, esta información siempre es como la básica a la hora de poder comunicarte con el paciente. Entonces, también es fundamental tener presente su ámbito familiar. Entonces, ¿qué otras personas significativas que vivan en su casa? Si es a lo mejor un tío, un primo, no sé, un amigo, amiga, no lo sé. Siempre va a haber pues personas que sean también significativas y que no precisamente sean de la familia. Por otra parte, vamos también a tomar en cuenta los antecedentes del desarrollo infantil. Vamos a preguntar sobre el embarazo. ¿Fue un hijo deseado o planeado? ¿Sí o no? Ok, sí. ¿Cómo se dieron estas circunstancias? ¿Sí? O sea, para que tú aquí en este espacio en blanco puedas escribir. Bueno, pues después de que tardamos 5 años de relación, suponiendo, fuimos novios, nos casamos y al año de estar casados planeamos tener un hijo, o no lo planeamos. Aquí también son puntos clave. Este, no lo planeamos, pero posteriormente, o sea, después nos enteramos de la noticia, nos alegró mucho y sí, decidimos tenerlo, no sé, lo que ellos te expresen. Entonces, toda esa información la vas a registrar en este apartado. Sí, reacción emocional de los padres al momento de saber del embarazo y durante el periodo de gestación. Este apartado es tan importante
sobre todo cuando estamos hablando de divorcios, de cuando alguno de los padres es soltero y nada más se encuentra con el paciente, todo este tipo de circunstancias de vida. Entonces, aquí también la idea es el tener completa esta información, porque finalmente el conocer esta relación durante el periodo de embarazo nos dice muchas cosas a nivel conductual de todo lo que nosotros podemos observar en el niño o en el adolescente. Entonces, esto habla mucho también, pues, de la relación que hay entre los papás, de la relación que hay entre padres e hijos, de la relación y personalidad que pueda tener el paciente consigo mismo, de la manera en que él puede percibir a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a la sociedad en general. Entonces, muchas cosas hablan el apartado de antecedentes del desarrollo infantil para que nosotros podamos tener presente cada uno de este desarrollo, de toda esta forma en que el niño o el adolescente puede interactuar. Ahora, ¿el embarazo fue normal? ¿Sí o no? Número de embarazos, problemas de salud de la madre, sí o no, si fue un parto normal, cuánto pesó al nacer, cuánto midió, si tuvo problemas de salud del recién nacido, puntuación de Apgar, ok. Toda esta información, si al momento no lo tiene, a lo mejor en algún registro médico lo pueda tener, ¿verdad? Eh, con esto se espera que también nosotros podamos conocer cómo fue el desarrollo evolutivo y bueno, sobre todo si también estamos evaluando el área de desarrollo. Muchas veces la parte de los problemas del lenguaje o los problemas psicomotores se deben también a muchas cuestiones que eh, sucedieron en estas etapas. Entonces volvemos a la parte importante del poder preguntar adecuadamente esta información. En la lactancia y desarrollo. ¿Hasta cuándo tomó pecho? ¿Cuándo se produjo el destete y en qué condiciones? ¿Sí? Porque a veces sucede de que dejó de tomar pecho hasta los 4 años, hasta los 5 años. Y muchas veces, ¿sabes qué? Tiene un tema de lenguaje, acompañado de cuestiones de conducta, rabietas y berrinches constantes, le cuesta mucho trabajo seguir las indicaciones, seguir las normas, respetarlas, respetar su turno, bueno, un sinfín de cuestiones que de alguna manera esto nos permita también comprender, pues, cómo fueron estos procesos o en qué momento se desencadenó la problemática. ¿Tomó mi biberón? ¿Durante qué tiempo? ¿A qué edad aprendió a caminar? ¿Tuvo dificultad para caminar? ¿A qué edad aprendió a hablar? ¿Tuvo dificultad para el lenguaje? ¿A qué edad controló la vejiga e intestinos? Su hijo tiene dificultad para dormir, como pesadillas, terrores nocturnos, miedo a dormir solo o miedo a la oscuridad. Entonces, pues aquí también es importante conocer ese dato. En la historia médica, ¿su hijo cuenta con el esquema de vacunación completa? ¿Cuál es el estado de salud actual de su hijo? ¿Toma algún medicamento en especial? ¿Alguna vez su hijo o hija ha convulsionado o ha estado inconsciente? Ahora, antecedentes heredofamiliares. ¿Alguien de su familia padece o ha padecido alguna de las siguientes enfermedades? Entonces, pues aquí podemos poner un listado de enfermedades, enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes, epilepsia, depresión, alcoholismo, drogadicción, trastorno mental o neurológico, maltrato, abuso sexual, suicidio, abuso de calmantes, síndrome de Down, autismo o Asperger, ¿sí? O sea, incluso podemos seguir enlistando más cosas, ¿verdad? Pero aquí lo principal es conocer si hay antecedentes, de algún tipo de padecimientos o trastornos con la familia. Sexualidad. ¿El paciente ha recibido información sexual?
ha manifestado alguna conducta como masturbación, seducción, juegos sexuales, testigo de actividades sexuales, personas o animales, pudor exagerada o exhibicionismo, ¿sabe si alguien ha abusado de su hijo? Experiencias traumáticas, muerte de algún familiar, quién era, qué edad tenía y de qué murió, de qué manera afectó al paciente, divorcio o separación de padres, hace qué tiempo, de qué manera afectó al paciente. ¿Ha sufrido accidentes el paciente? Y en educación, ¿en qué escuela cursó preescolar, primaria, secundaria, etcétera, dependiendo del nivel? Bueno, y en este caso, pues también conocer cuál es el promedio actual del paciente, si ha repetido algún grado escolar y por qué, si ha tenido dificultades en su proceso de aprendizaje o si ha requerido enseñanza de maestro particular. En personalidad, mencione 5 características que definen la personalidad de su hijo. ¿Sí? ¿Tiene alguna tendencia destructiva? Cómo se percibe su hijo a sí mismo? Conductas, actitudes, pensamientos, miedos. Sí, también vamos a hablar sobre las relaciones interpersonales y familiares. ¿Su hijo se relaciona fácilmente con los demás? ¿Tiene amigos de su edad y sexo? ¿Cómo se relaciona con los vecinos cercanos a su domicilio? ¿Ha habido cambios de residencia, vivencias o escuelas? ¿Qué actividades le interesan a su hijo o hija? ¿Cuáles son las actividades que realizan juntos como familia? Entonces, fíjese, todas estas preguntas que te estoy poniendo aquí son preguntas que tú puedes, o sea, finalmente es parte de la historia clínica, pero tú te puedes apoyar de esta historia clínica para hacer tu propia entrevista clínica, que sepas, bueno, ¿y qué exactamente puedo preguntar acerca del problema? Más allá de que tú conozcas el motivo de consulta, tú teniendo esta información, pues vas a tener un panorama completo de todas estas áreas en relación al motivo de consulta. ¿Cómo es el clima emocional donde vive el paciente? ¿Cómo es la disciplina? ¿Rígida, suave o equilibrada? ¿Quién la implanta? ¿Madre o padre? ¿Quién es más dominante? ¿Sí? Entonces aquí también ponemos una leyenda. Los datos que otorgue fueron proporcionados de manera voluntaria y fidedigna. Me comprometo a hacer uso adecuado, confidencial y responsable de los datos anteriormente proporcionados. Nombre del padre, madre o tutor, su firma. Gracias por su confianza, estoy a sus órdenes y pones tu licenciatura, tu nombre completo y tu cédula profesional. ¿Sí? De esta manera, pues bueno, vas a tener como pues una idea de cómo poder elaborar tu propio formato, si tú le quieres dar otro tipo de, no sé, de fuente, de color, de formato, etcétera, pues ya va a depender de ti. Pero sí es importante que comprendamos, bueno, ¿qué es lo que observamos en esta historia clínica? Como podemos ver, son varios diapositivas, lo que significa que son varias hojas, ¿ok? Pero desde la primera diapositiva, con la primera información, nosotros podemos ver que al final del día estamos hablando de algún estilo de trabajo. Independientemente de esto, tú puedes buscar en internet distintos formatos de historia clínica infantil. La historia clínica infantil le vamos a llamar al registro. El que tú tengas estas hojas o estos formatos archivados, anexados o de manera digital en el expediente que le corresponde a tu paciente. Pero la entrevista clínica se apoya también de preguntas, pero estas preguntas de alguna manera van a estar, eh, eh, o sea, no van a ser preguntas mecánicas de que, a ver, nombre completo del adolescente y te lo va a estar dictando. O sea, la idea aquí es que tu entrevista fluya de manera natural. Tú recibes al paciente, estableces rapport, lo saludas, tratas de conectar con él. Oye, ¿se te hizo fácil llegar aquí o tuviste alguna dificultad? Etcétera. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues bueno, el motivo de esta entrevista eh, es para llevar a cabo pues una sesión de entrevista clínica con la finalidad de conocer el motivo de consulta, ya que en la llamada me comentaste que estás preocupado por y le mencionas lo que a lo mejor brevemente te platico, ¿verdad? Por la llamada telefónica. Entonces,
tú trata de ser natural a la hora de estar con el paciente o con los padres, etcétera, porque a veces llegan los dos, a veces llega uno, llegan alterados, preocupados, no sé qué me van a preguntar, no sé qué voy a decir. Este formato de historia clínica es un apoyo para que tú puedas hacer una charla, una entrevista que evidentemente va a ser guiada, ¿sí? Si tú te das cuenta, cada apartado va enumerado y no necesariamente lleva este orden. Bueno, a excepción del primero, ¿verdad? Que son los datos generales. Pero suponiendo, si tú quieres dejar los datos generales hasta el final o en medio de, no pasa nada, porque aquí lo que realmente le vamos a dar como punto número uno es al motivo de consulta. Aquí no necesariamente es preguntar o descríbame los síntomas, descríbeme las conductas. A veces llegan y te dicen, mira, ¿sabes qué? Pues el otro día te marqué, porque o sea, hay pacientes que tienen distintas personalidades, pero voy a tratar de actuar como uno de los tantos que te pueden tocar. Pues mira, el otro día te llamé porque fíjate que he estado muy preocupada. La semana pasada me llamaron de la escuela de mi hijo y la directora me dijo que, em, pues que mi hijo tuvo una fuerte pelea con un compañero. Y esto debido a que al parecer el compañero, sí me explico, o sea, son tan descriptivos, se van muchas veces a cosas de tiempo que a lo mejor no son muy lejanas, pero no van directo al punto. Y otros pueden llegar, ¿sabes qué? Yo asisto porque de un tiempo para acá me he dado cuenta que su desempeño académico ha bajado mucho. Entonces apenas sacó 7 en el examen y la verdad me preocupa mucho que siga de esta manera o reprobó y no puede seguir así. O situaciones como, estamos aquí porque se muerde las uñas, se hace pipí en la cama, es agresivo, etcétera. O sea, hay desde el paciente o los padres o tutores que llegan y te dicen de manera breve las cosas, hasta aquel que te va a dar, eh, como decimos, santo y seña de las cosas. Entonces, aquí no está mal, aquí es escuchar y tener la apertura hacia con los pacientes, padres y tutores para poder escucharlos. Pero considerarás que ese tipo de personalidad, pues no te va a dar a ti la oportunidad de decir, ah, oye, ¿sabes qué? Toda esta información que te acabo de mostrar, ¿sí me explico? Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. Si es un paciente o un padre o tutor, etcétera, a quien tú tengas que pedirle esta información y sea muy reservado a la hora de estar con él, pues vas a procurar tratar de hacer algo dinámico en la sesión a manera de que se pueda pues abrir un poco más, el poder expresar, el poder externar, el poder aplicar a lo mejor algún ejercicio de relajación, el que pueda conectar con esta información y él pueda evidentemente conversar, de manera que el psicólogo o tú como profesional pueda recopilar esta información. Porque de lo contrario, no queremos que la sesión de historia clínica o la entrevista clínica, si lo podemos llamar de esta forma, nosotros todo el tiempo estemos dirigiendo la sesión. ¿Por qué? Porque entonces en este caso el paciente o el papá, la mamá o los tutores se pueden ir con una idea errónea de lo que es una sesión de intervención psicológica, de orientación psicológica o simplemente de sesión de motivo de consulta o de lo que sea. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de historia clínica o de entrevista clínica, la entrevista clínica evidentemente se va a apoyar de estas preguntas para poder conocer la sintomatología del paciente. Entonces, lo que nosotros necesitamos es ir comprendiendo, bueno, de qué manera yo como terapeuta o yo como psicólogo o psicóloga voy a tomar la postura profesional en frente de mi paciente. ¿De qué manera me debo de comportar? ¿Cómo voy a desempeñar mi rol a la hora de cuestionar? Entonces, precisamente en la parte de bibliografía, ahí te estoy dejando las principales lecturas básicas que debes de consultar para que tú puedas saber, bueno, a ver, la construcción de la pregunta,
a partir de ello qué puedo preguntar, o si voy a aplicar algún ejercicio, porque a lo mejor tienes esa facilidad de conectar con el paciente, o a lo mejor te está explicando alguna situación que ya tiene años que pasó, porque a veces sucede eso, de que hay papás que dicen, miren, desde los 5 años tiene el tema de que se muerde las uñas. Ahorita, bueno, al principio no le tomábamos importancia, pero ahorita que está en sexto grado de primaria, y va a pasar a secundaria, es un problema que él pueda poder exponer, es un problema que él pueda tener amigos. No le gusta hablar, no le gusta socializar, llega de la escuela y no quiere hacer absolutamente nada, no, no, o sea, le cuesta mucho trabajo socializar. Entonces, estamos hablando ahí de situaciones que desde hace tiempo están pasando, pero a lo mejor no se hizo nada, porque a lo mejor damos por hecho que no se ha hecho nada, porque no lo está mencionando, pero tú necesitas preguntar, bueno, ¿y qué se ha hecho al respecto? Si no se acudió a terapia, ¿qué otras estrategias o alternativas se hicieron ante el problema? Y escuchar lo que te dice el paciente, porque entonces no podemos dar por hecho de que, bueno, no se hizo nada, o si me explico, no puedo sacar una conclusión solo de lo que estoy escuchando sin antes haberlo preguntado. Entonces, no necesitamos también tener este conocimiento de qué preguntar. Como te decía, si al principio de la sesión se te da la oportunidad de preguntar los datos generales, bueno, lo haces. Si no, lo puedes hacer en la parte intermedia o hasta la parte final. Lo cierto es que estas son las preguntas más importantes que tú debes de cuestionar antes de empezar a evaluar. Es decir, empezar a evaluar desde el sentido métrico, medible, ¿sí? Es decir, aplicar las pruebas, porque tu proceso de evaluación comienza desde que tienes este primer contacto, ¿sí? Entonces tú les comunicas a los padres y tutores, bueno, el siguiente paso es que yo pueda tener una breve charla o entrevista, pues con el paciente, que en este caso es el niño o el adolescente, y el que tú puedas comunicar, bueno, el día de mañana puede asistir a tal hora, y bueno, tú previamente con esta información que ya te compartieron, bueno, dices, a ver, ¿tiene cuántos años? 6 años. Ok, tienes que preparar tu siguiente sesión. Entonces, sobre lo que ya te están compartiendo aquí, lo que tú ya recopilaste, prepara, bueno, ¿qué puedo preparar para el día de mañana? Bueno, lo voy a entrevistar, pero ¿cómo voy a llevar a cabo la entrevista? A lo mejor te apoyas con hojas blancas, con crayones, con lápiz, y lo vas a poner a dibujar. Si vas a charlar con él, si vas a hacer una pequeña técnica de terapia de juego, si te vas a apoyar de la caja de arena, tienes que planificar. Al final del día es una planificación sobre cómo vas a llevar a cabo ahora tu sesión de juego diagnóstico. Le llamamos juego diagnóstico porque al final del día, pues a través de esta sesión de juego, vas a conectar con el paciente y vas a poder observarlo, vas a poder interactuar con él. Entonces, aquí, en esta sesión, es fundamental prestar atención porque vamos a comprobar o vamos a poder analizar si todo lo que a ti te han compartido en esta entrevista clínica es certera, o de alguna manera es congruente con todo lo que también el niño está manifestando. O a lo mejor eres capaz de percibir otro tipo de conductas que la familia no te mencionó en el motivo de consulta. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, por muy mínimas o insignificantes en cuestión de importancia, nosotros veamos a las preguntas, es fundamental que nosotros lo preguntemos. Ahora bien, si aplicamos el típico test de HTP, casa, árbol, persona, ok, si tú te vas a apoyar de esa prueba para mí es grandiosa desde el sentido de que, bueno, ves que después de aplicar estos tres distintos dibujos, viene un cuestionario. Entonces, tú procura, de alguna manera, cuestionar esa parte, o si va a construir una historia, ¿sí? O
etcétera, porque muchas veces también aplicamos el dibujo de la figura humana versión Coppitz. Entonces, en versión Coppitz, pues tiene que crear una historia, si es hombre o si es mujer, bueno, toma en cuenta todos estos aspectos, pero siempre es importante que nos apoyemos también de la interpretación de dicha prueba, porque al final del día son cosas que está proyectando a través del dibujo y son cosas que tienen que ver con su propia historia de vida o con su propio motivo de consulta, sus síntomas, sus actitudes, sus pensamientos. Entonces, todas estas cuestiones que de alguna manera apunten a la personalidad del niño ante el adolescente, de la problemática, de cómo lo perciben los papás. Si para los papás ya es demasiado tenso, es un problema que implica mucho esfuerzo o el que ellos puedan tratar de resolverlo, entonces vamos a procurar también brindar un poco de contención a la hora de la entrega de resultados, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tú con toda la información que estés recabando, la idea es que tú a la hora de explicar a los papás, bueno, le estás dando una respuesta. ¿Sabes qué? Toda esta sintomatología que ustedes al inicio me comentaron tiene que ver y tú trata de explicar un análisis que a ellos les devuelva, bueno, la razón de ser de lo que también se está haciendo en casa o se está manifestando desde el entorno en el que el paciente se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, aquí en las preguntas de que si hay peleas en la familia por dinero, o en esta parte de que si anteriormente fueron casados y el paciente tenga medios hermanos, ¿sí? Entonces, muchas veces sucede que pueden pues, pasar situaciones en casa o en la familia donde a lo mejor los papás no lo sabían, pero el paciente se sentía excluido o se siente no tomado en cuenta, y todas estas cuestiones que de alguna manera a veces los papás no tienen conocimiento de ello. Entonces es fundamental que nosotros también tomemos en cuenta esta información, tengas obviamente un panorama de lo que puedas aplicar también al otro día con tu paciente. Y como te decía, cuando ya sea la entrega de resultados, el poder devolverles a ellos la manera en que el problema se puede resolver. No qué es lo que tienen que hacer para resolverlo, porque tampoco se trata de que tú ahí les des un consejo y sabes qué, pues ya hasta aquí terminó el servicio, sino a concientizar que la intervención psicológica a nivel a lo mejor familiar o individual o de pareja tenga que ver con la parte de el poder resolver y el poder también asumir un rol de responsabilidad, el dejar de ver que a lo mejor el hecho de llevarlo al psicólogo sea un gasto innecesario porque anteriormente los problemas no se resolvían de esa manera. Entonces, todas estas cuestiones es también contribuir a que los papás tengan un chip diferente a la hora de el poder tratar de resolver el problema. Y que obviamente en conjunto con el terapeuta y con la institución educativa o con todas estas, pues sí, redes que de alguna manera conectan con el paciente, les permitan tener una mejor relación con él. Ahora, después de lo que estábamos hablando sobre el formato que te decía que puede ser libre, que tú puedes diseñarlo de la forma que tú consideres posible, toma en cuenta también que la entrevista clínica, pues es una interacción y comunicación entre pacientes y psicólogo. La intencionalidad y motivación del profesional es para ayudarlos. Entonces, esta va a tener una metodología establecida para poder seguir objetivos determinados en el proceso de evaluación diagnóstica. Ahora, es una situación de relación de ayuda asimétrica que está muy influenciada por el modelo teórico que seguimos. Por ejemplo, si vas a estar trabajando con un modelo cognitivo, trata de aplicar pruebas y trata de aplicar técnicas a la hora de entrevistar con un niño, con actividades que sean de ese enfoque. Porque al final del día queremos preparar un trabajo que tenga una congruencia teórica y metodológica para que en la vida práctica, pues evidentemente pueda tener un resultado. Pero me puedo apoyar de otras técnicas, es decir, de otro tipo de metodologías
o de otro tipo de modelos, sí, sí lo puedes hacer, siempre y cuando no pierdas de vista el modelo o la pauta a seguir sobre lo que tú vas a trabajar con el paciente. Porque al final del día no es el paciente el que se tenga que adaptar al modelo de intervención psicológica, sino que tú vas a elegir esa intervención psicológica conforme a las necesidades que tiene tu paciente. Entonces, esto es necesario porque si, por ejemplo, voy a estar trabajando el área emocional, por ejemplo, la psicoterapia gestalt infantil tiene técnicas que se prestan muy bien para poder intervenir adecuadamente a la hora de tratar dichas necesidades, ¿sí? O eso desde tu perspectiva, o sea, yo te estoy dando una opinión profesional y incluso ahí van a ir cuestiones muy de cada quien, ¿verdad? Pero pues aquí la idea es tener claro hacia qué punto me voy a dirigir, porque no solo soy yo como profesional, es cómo llevo al paciente a la solución de la problemática y no soy yo quien lo va a, no soy yo quien le va a resolver el problema al paciente, sino que el paciente se va a dar cuenta a través de las técnicas que nosotros les estemos aplicando. Ahora, vamos a diferenciar entre una conversación y una entrevista. Ahorita hablaba yo de la naturalidad de poder conectar con el paciente, ¿sí? Eso en la cuestión de que él tome la confianza necesaria para externarte la información que es importante recabar, que es importante conocer a la hora de evaluar. Pero una conversación, a diferencia de una entrevista, es que la conversación es informal, es casual, es espontánea, sobre tópicos de mutuo interés. Los conversadores llevan a partes iguales el peso de la conversación. No hace falta llegar a ninguna conclusión y puede ser simplemente por pasar el tiempo o divertirse. La charla que tú vas a tener con el paciente puede tener una combinación de esto, algunos rasgos, ¿verdad? Pero con la estructura de una entrevista, porque la entrevista, a diferencia de, se planifica en el tiempo y se realiza con cita previa. Tiene un propósito y una intencionalidad. Los conversadores tienen roles y funciones diferentes, siendo uno de ellos el que elige el tema. El entrevistador pregunta o plantea temas sobre los que reflexionar y el entrevistado contesta o reflexiona. Ahora, el entrevistador acepta las expresiones de sentimientos y los hechos narrados por el entrevistado sin juzgarlos o discutirlos. El entrevistador está obligado a mantener confidencialidad y a no revelar la información obtenida. Por eso es importante, y aquí te estoy poniendo el nombre del manual, manual de la entrevista psicológica, para que sepas específicamente cómo llevar a cabo y tener en cuenta, bueno, ya tengo como que en la mente qué preguntas preguntar, pero el estilo o la manera en que yo lo voy a llevar a cabo, cómo lo tengo que llevar a cabo. Entonces, como te decía, recibes al paciente amablemente, conectas con él, ¿sí? Y le explicas la dinámica. Desde ahí tú ya estás dándole una formalidad a la interacción o a la dinámica de trabajo que vas a realizar con él. Te explicas el propósito. El propósito de la siguiente entrevista es conocer todos los aspectos relacionados a la problemática de su hijo o hija tal. Le voy a hacer un par de preguntas. Algunas preguntas van a ser a lo mejor más serias que otras o más fuertes que otras, pero le pido que conteste con la mayor sinceridad y tenga en cuenta que toda la información que se va a comentar en esta sesión es confidencial y con fines clínicos. Entonces, de esta manera, y más mostrándole los formatos que te mencionaba hace rato, con estas leyendas, le vamos a dar mayor tranquilidad al paciente o a los padres tutores con la intención de que ellos se sientan en confianza y puedan comentarte pues la realidad de la situación.
Siempre que nosotros diferenciemos estos roles, evidentemente es la manera y el objetivo en que nosotros vamos a poder recabar esa información. Ahora, hay que tomar en cuenta las distintas fases. En la fase inicial vamos a crear un ambiente cómodo. Creamos un espacio físico adecuado y de colaboración. ¿Por qué? Porque colaboramos con el paciente para solucionar un problema común. Mostramos empatía, ya sea con el tono de voz, con los comentarios, utilizamos también técnicas no exclusivamente directivas y expresiones no verbales de acogida. Puede ser apretón de manos cálidas, sonrisa de bienvenida, mirando a los ojos. Queremos transmitir confianza, confidencialidad y seguridad. Pretendemos fomentar un rapport positivo. Su duración es de unos 10 minutos aproximadamente. Esto tanto para con papás como con el propio niño. De esta manera aquí nosotros lo que queremos es el poder intercambiar con el paciente, em, pues todo el propósito de esta dinámica de lo que se va a trabajar con él a la hora de entrevistarlo o a la hora de aplicarle alguna prueba, etcétera. A ver, vamos a ver, entrevista para niños, prácticas de crianza y calidad de vida. Vamos a ver. Aspectos generales, si es niño o niña. ¿Tienes hermanas? Ah, muy bien. ¿Y cómo se llaman? Ah, muy bien, Karina y Jacqueline. ¿Y cuántos años tiene? Ah, ok, muy bien. Este, ¿Qué haces en un día entre semana? Entonces, pues aquí tú dejas que el niño se exprese, tratas de escucharlo, en todo momento contacto visual, ¿ok? A lo mejor está en el sillón o está en el sofá, en lo que esté, o si están jugando. A lo mejor él te responde, él te puede preguntar o responder a ti con una pregunta, tú se la contestas, pero de alguna manera pues tú ya tienes aquí como que no se vea como que esto es pregunta, 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 porque va a llegar un momento en que el niño, es que ya me preguntaste muchas cosas, ¿podemos jugar a otra cosa? ¿Sí? O sea, queremos que esta sesión fluya con la mayor naturalidad posible. ¿A qué horas te levantas? ¿Qué comidas haces en casa? ¿Cada cuándo comes pollo, carne, verduras, fruta, leche? Y, ¿sabes? Este tipo de preguntas son tan importantes cuando estamos explorando el tema, por ejemplo, de la historia médica. ¿Por qué? Porque si hay problemas de alimentación por medio, bueno, pues es importante conocer también cómo el niño percibe la comida, ¿verdad? ¿Qué relación tiene con la comida? Este, los gustos, los intereses, este, todo lo que realmente tenga que ver con la forma en que el niño se alimenta, con la forma en que el niño va conectando, va creando cada una de estas pautas que tienen que ver con sus necesidades. Entonces, aquí te dejo algunas preguntas que te pueden servir a la hora de trabajar con los niños. Y, y no es que lleven este orden necesariamente, o sea, son algunas preguntas que a ti te pueden servir, si vas a tratar con algún niño de alguna problemática en específico. A ver, aquí también viene como que la temática de la familia. ¿Y quiénes viven contigo? Ah, ok, tu abuelita. ¿Y qué haces con tu abuelita? ¿Qué le gusta a ella? Sí, o sea, preguntas que a lo mejor formales e informales, pero no te desapegas del punto. ¿Y quién te cuida la mayor parte del tiempo? No, pues mi abuelita. Ok. ¿Y ella está más al pendiente de tus cosas o es otra persona? Y te va a ir contestando, ¿verdad? Entonces, tú trata de escuchar, trata de entender también cada una de las cosas que te esté
comentando, y en tu casa, ¿te ayudan con la tarea? Sí. Ok, ¿y quién te ayuda? Sí, o a lo mejor sí, mi papá me ayuda. Él me revisa, las tareas, este, ok, y tus papás te piden que hagas alguna cosa que no te gusta hacer. Por ejemplo, ir a misa, hacer tarea, limpiar tu cuarto, algo. Si aquí también no es necesario, si te preguntan, pero ¿cómo qué? Sí, aquí, por ejemplo, como ir a misa, hacer tarea, limpiar tu cuarto, ¿sí? Si el niño comprendió la pregunta y a lo mejor te contesta con otra información, hay que estar al pendiente también de esa respuesta que te va a dar. ¿Y te gusta estar con tus papás, con tus hermanos? Este, sí, con mis papás sí, con mis hermanos no tanto, porque mi hermano el más grande me molesta mucho. Me dice muchas cosas, me dice un apodo que no me gusta, ¿sí me explico? O sea, todo lo que el niño te vaya diciendo son cosas preguntas que te pueden ir como que sirviendo para poder, realizar tu entrevista. Este, Sobre todo en preguntas de conducta, de cuando te portas mal, ¿qué hace tu papá? ¿Qué hace tu mamá? No, pues un ejemplo, me regaña, mi papá me pega con el cinturón, mi mamá me castiga, no sé, lo que te vaya a decir. Entonces, pues aquí la cuestión es tener bien claro, este, pues cómo, o sea, cómo te va respondiendo el niño. En la fase intermedia nos centramos en el objetivo de la entrevista, por ejemplo, en el diagnóstico o en la intervención, que puede incluir identificar el motivo de consulta, recoger información, elaborar las hipótesis diagnósticas, elaborar una propuesta de solución o realizar la intervención psicoterapéutica, y esta puede tener una duración de unos 25 minutos aproximadamente. Por ejemplo, hay técnicas verbales no directivas y técnicas no verbales. Hay algunas técnicas que son no directivas, como la clarificación, paráfrasis, reflejo, resumen, autorrevelación, inmediatez. Técnicas directivas puede ser el sondeo, la interpretación, la afirmación de la capacidad, confrontación, encuadre e interpretación. Son algunas técnicas, a la hora de entrevistar. Y técnicas no verbales para tu sesión de entrevista puede ser un dibujo, puede ser un juego, puede ser actuación o imitación, puede ser sincronía del espejo, el lenguaje corporal del entrevistador o entrevistadora, inclinación ligera hacia adelante, hacia el paciente, el contacto visual no persistente, la postura relajada y atenta, movimientos y gestos suaves, pocos movimientos y posición discreta de pies y de piernas. Por eso es importante también tener en mente, bueno, todas estas técnicas, porque a la hora, a lo mejor, de escuchar, nosotros tomamos una postura específica. Evita, por ejemplo, si usas reloj de mano, evita estar mirando constantemente el reloj. Porque aunque sean niños, aunque sean adolescentes, y más si son adultos, es muy estresante ver a un terapeuta contando el tiempo. Ya va a acabar, que no se vaya a pasar un minuto. Entonces, vamos a procurar eso, evitarlo totalmente, porque no queremos dañar o que de alguna manera no se logre el objetivo en la sesión. Si te sientes cansado, tú procura antes de entrar a sesión estar lo suficientemente descansado, alimentado, porque al final del día el terapeuta tiene que estar atento. Y muchas veces el hablar de esta parte de prestar atención es sumamente complicado. Y entonces lo que no queremos es interferir, pues en este servicio que le estamos brindando al paciente. Entonces vamos a procurar
entrenar nuestro oído, nuestra atención se tiene que centrar bien a lo que el paciente te está relatando, escuchar con mucha atención y aplicar algunas de estas técnicas no directivas y técnicas directivas, tanto verbales como no verbales, para que también nuestra sesión de entrevista pueda ser exitosa. Ahora, en la fase final, indicamos al paciente o a la paciente que se está acabando el tiempo. ¿Ok? Unos 10 minutos antes de la finalización. Bueno, vamos a ir cerrando esta sesión, nos quedan 10 minutos. Y tú explica también esta parte porque a veces sucede que si no damos ese aviso, el paciente puede dar por hecho de que, sabes, sí, o sea, a lo mejor en el encuadre me comentaron que la sesión tenía una duración de 50 minutos, pero al final del día nosotros trabajamos contratiempo porque si a lo mejor das tus sesiones de 50 minutos y das 10 minutos para poder despedirlo y darle la bienvenida al siguiente, pues el tiempo está muy medido, muy corto. Entonces la idea es no interferir en la sesión del paciente que sigue. Entonces tú siempre avisa si de repente el paciente, no sé, ya está a punto de finalizar la sesión, él sigue hablando, él sigue, a lo mejor se pone a llorar o algo, tienes que darle una contención. Sí es importante saber utilizar algunas de estas técnicas, ¿sí? O emplear un cierre a manera de que él tampoco se sienta como de que, ay, ya se me acabó el tiempo, ya, lo cortaste. Sé que existen distintos modelos terapéuticos y sé que también, ¿sabes qué? Se acabó la sesión. Nos vemos a la siguiente. O sea, porque muchas veces, pues hay modelos que de alguna manera em, se llevan de esa forma, pero todo con una finalidad clínica. Muchas veces eso no sucede, sobre todo si estamos en la sesión de historia clínica o de entrevista clínica, que son las primeras sesiones donde más desconocimiento, si lo podemos decir de esa forma, tiene tanto el paciente como los papás o así. Entonces vamos a procurar también explicar siempre marcando estos puntos para que también el paciente sepa, bueno, la manera en que, me está avisando. Bueno, te voy a explicar brevemente algunos puntos que tienen que ver con el informe psicológico. Como quiera, en la sesión de mañana los voy a volver a abordar porque sí son varios puntos. Este, entonces, bueno, aquí lo primero es entender, y yo sé que tú lo sabes, pero es fundamental explicar que el informe psicológico, pues es un documento formal que pretende comunicar y dejar un escrito la información de este proceso de evaluación, ¿verdad? O en su defecto de la intervención psicológica. No hay un modelo universal consensuado y el psicólogo o psicóloga escoge la información que tiene que incluir en este. Para hacerlo considera principalmente la finalidad del informe, a quién va dirigido, la confidencialidad y la privacidad tanto del paciente como de su familia. El informe tiene que ser neutro, libre de implicaciones emocionales, intereses y presiones externas. Tiene que contener la información pertinente y relevante que queremos transmitir al destinatario o destinataria. Por lo tanto, no elaboramos el mismo informe tanto pues, para un psiquiatra como para un maestro o maestra, ¿verdad? Cada informe tiene un estilo y una redacción diferente, con información distinta. Ahora, por ejemplo, aquí te voy a compartir un ejemplo de formato de reporte de evaluación que yo he hecho, ¿sí? Igual, el formato es libre o dependiendo de la institución donde trabajes. Datos generales, nombre, edad, grado escolar, fecha de nacimiento, escuela. Motivo de consulta. Brevemente, los padres de tal, acuden a consulta con el propósito de ayudar a su hija por medio de una evaluación integral, emocional y neuropsicológica.
luego de tener apoyo escolar con una maestra y de reportarles bajo desempeño escolar. Ellos deciden llevarle al pediatra para revisión. Finalmente, el médico recomendó la presente evaluación. Entonces aquí pruebas aplicadas y en listas, cada una de las pruebas. Antecedentes evolutivos, empiezas a describir, ¿verdad? Este, pues bueno, tal es hija del señor tal y la señora tal, tiene un hermano gemelo de nombre y dos medios hermanos mayores de nombre, tanto de 21 como de 19 años. La paciente es producto de una gestación planeada y deseada por medio de inseminación artificial. Durante el embarazo, la madre tuvo atención médica y a partir del cuarto mes tuvo que guardar reposo. O sea, si me explico algo breve, pero bueno, ahí estás incluyendo los antecedentes evolutivos. Después, la dinámica familiar. La paciente tal vive con sus padres, su abuela materna y su hermano en un clima familiar feliz. La disciplina es implantada por la madre de forma suave, pero la paciente tiende a obedecer más a su abuela materna. Los padres comparten que en ocasiones la menor sufre episodios de enojo, demostrando rechazo e indiferencia cuando se le habla. Siente mayor afecto hacia su abuela materna, que es la persona que pasa mayor tiempo con ella. Por otra parte, la madre se encarga del cuidado de tal, tal, tal. Y así, o sea, dinámica familiar. Luego, el área escolar. Cursa el tercero de preescolar en el instituto tal. Los padres comparten que a lo largo de su formación académica ha presentado dificultades en su proceso de aprendizaje. Sí, es una niña que no presenta dificultades conductuales, tiende a obedecer. Anteriormente estudiaba en y actualmente recibe enseñanza de una maestra particular para las materias de español y matemáticas. Los padres consideran que requiere mayor apoyo en la materia de matemáticas. Ok, bueno, aquí, bueno, es un ejemplo nada más, pero bueno, resultados obtenidos. Empezamos siempre con una descripción general del paciente. Es una niña amable, pasiva, inteligente y con un criterio ajustado a la realidad. Se adapta a las situaciones que se le han presentado, mostrando ciertos rasgos de inseguridad. En su flujo comunicativo se identifica dificultad de expresión. Es una niña sensible ante las interrogantes, personales. Se le dificulta expresar y ejemplificar mediante el juego su expresión emocional. Y bueno, aquí tú también vas redactando y explicando cada punto. Y respecto a la dinámica familiar, siente mayor identificación hacia su abuela materna, tomando en cuenta más su palabra. Hacia sus padres requiere desarrollar mayor contacto, confianza y convivencia. Es probable que exista cierto nivel de diferencia con su hermano gemelo. Es importante nivelar los espacios de comunicación y confianza fomentando una educación asertiva. Además, se observa que no se siente parte de la familia, no tomada en cuenta en muchas situaciones y falta equilibrar la armonía entre hermanos. Si tú lees esto con los papás y los papás te pueden decir por qué, bueno, aquí nosotros lo que podemos es dar una interpretación, no decir exactamente lo que el paciente te haya confesado o dicho en la sesión, porque aquí lo que menos queremos es obviamente defraudar la confidencialidad que desde un principio mencionamos tanto a padres como a pacientes. Entonces, ya hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, por lo anterior mencionado, es importante seguir las indicaciones del siguiente plan terapéutico. Bueno, poder trabajar principalmente con el autoconcepto y el autoimagen, la autoestima, autoconfianza, la validez emocional, el sentido de vida, el sí mismo corporal, sí mismo emocional, y ahí a lo mejor algunos conceptos o términos que se utilizan en la psicoterapia gestal infantil. Entonces, pues aquí también, pues ya se está listando los puntos y estos puntos son los que se les explica a los papás a la hora de devolver o explicar resultados. Entonces, miren, les explicas de una manera clara qué es lo más, lo ideal o lo recomendable trabajar en este caso con la niña, para que los papás también tengan una idea, bueno.
ya que nos dimos cuenta que en efecto tienen necesidades a nivel emocional que también están repercutiendo en la parte académica, a lo mejor también noté una dificultad en el lenguaje o una dificultad que tenga que ver también con esta parte de que pueda ella a nivel cognitivo procesar la información. Entonces, es una evaluación integral porque además evaluamos la atención o evaluamos también el área neuropsicológica o alguna parte también, a lo mejor la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, o sea, todas las cuestiones que se vean implicadas en este proceso de aprendizaje. Dentro de ese reporte vamos a enlistar las recomendaciones para el trabajo en casa. Sí, por ejemplo, es importante reconocer en este tal dichos sentimientos, validarlos y no hacerla sentir que está mal por sentirlos. En su lugar, llevarla a que los exprese de forma verbal, hacerle sentir que es entendida por sus padres. Les das un ejemplo, trata de actuar, ¿sí? De qué manera ellos pueden a lo mejor reaccionar o tomar o empezar a gestionar las cosas. Establecer límites claros. Es necesario que le quede claro qué está permitido y no en casa, sobre todo entre las hermanas o hermanos, etcétera. Establecer norma de convivencia entre ellas. Yo te estoy dando un ejemplo súper mega breve, o sea, realmente aquí la idea es que recomendación que nosotros les demos al trabajo en casa, demos ejemplos para que también ellos vayan comprendiéndolo y lo empiecen a practicar. Y bueno, explicarle el porqué de las diferencias entre ella y sus hermanos, reconocer y hacer válida su opinión, pasar tiempo a solas con ella y como familia, sí, o sea, ponerle nombre a lo que está sintiendo, por ejemplo, decir me siento triste, sí, o me siento enojada por y por esta razón. Y bueno, y aquí todas las recomendaciones que nosotros podamos compartir con los papás. Sí, por otra parte, también se evalúa el área neuropsicológica. Aquí también una breve descripción de los resultados y bueno, una conclusión. Se recomienda que inicie seguimiento de terapia de lenguaje que permita fortalecer el área de comunicación y lenguaje. Y en este caso, pues bueno, agradezco su apoyo y confianza contribuyendo en el crecimiento integral el nombre del paciente, estoy a sus órdenes. Este documento es confidencial y solo tiene la finalidad de servir como información del servicio particular. No se autoriza su uso para fines legales. La validez del presente reporte es de 6 meses. Atentamente, tu firma, nombre, cédula profesional. Y como te digo, pues el formato pues ya va a depender de ti, de cómo lo quieras diseñar. Pero bueno, o sea, te voy a compartir pues bueno, esta bibliografía, que son como las básicas que nos vamos a estar apoyando para hacerlo. Y pues bueno, quiero que en esta primera sesión, si alguien tiene alguna duda o una pregunta, es hora de plantearla porque siempre es importante tener un panorama general de todo lo que nosotros podemos hacer a la hora de evaluar y no solamente irnos con la parte de qué es la entrevista, de qué es la aplicación de pruebas y nada más, sino ir más allá de todo lo que nosotros estamos observando. Poco se ha hablado también de la observación clínica, de la conducta. Existen muchas escalas de observación. Las escalas de observación no necesariamente tienen que ser estandarizadas, tienen que ser incluso también conforme lo que tú recabes en la sesión de historia clínica o de entrevista clínica, incluso también con lo que tú a la hora de observar en el niño o en el adolescente puedas, bueno, tomar algunos puntos, algunas notas que de alguna forma te permitan también analizar, bueno, qué es exactamente lo que voy a seguir centrándome en observar para poder evaluarlo. Entonces aquí sí es fundamental que nosotros no perdamos de vista esa parte. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos a un lado el propósito de la observación, el propósito de poder evaluar la conducta.
Aquí voy a checar sus preguntas. El chat ya está disponible. Los psicólogos educativos también pueden realizar estas evaluaciones y diagnósticos. Sí, siempre y cuando evidentemente se vaya o se incline más a la parte del aprendizaje, a la parte educativa, al desempeño académico, si me explico, como al área de especialidad. Si una mamá solicita una consulta en la primera sesión, no acude el niño o adolescente, bueno, yo creo que ahí depende del trabajo del terapeuta. En mi caso, yo les explico desde la llamada telefónica, solamente se presentan padres de familia o tutores y ya después se les da la indicación de cuándo pueden traer al niño o al adolescente. ¿Por qué? Pues porque la idea es tener esta entrevista desde un pues sí, desde una confidencialidad a manera de que pues el paciente también pues no escuche la versión que dan los padres y esto con la finalidad de que no repercuta también los resultados que se desean encontrar en este proceso de evaluación y que sea lo más objetivo posible. El informe psicológico, ¿a quién debe de ir dirigido? Bueno, generalmente, te digo, puede ser un médico o una institución educativa quien solicite esto. Sí, y si no, pues a quien corresponda, no necesariamente para el nombre de los padres o algo específicamente. ¿Por qué? Porque un papá normalmente en la práctica pueden existir los casos, pero son muy aislados de que vengo porque pues yo quiero una evaluación pues para saber el coeficiente intelectual de mi hijo. O sea, normalmente un padre se interesa en eso cuando ya la institución educativa lo solicitó, o un médico, o sabes, lleva un tratamiento de tiempo, o empezó a tener ciertas dificultades y bueno, lo llevó al médico y el médico a lo mejor sugirió, solicitó, etcétera. Entonces, si no, no te compliques, puede ser a quien corresponda sin problema. Para abordar un pequeño con la pérdida de su papá, pues de la misma manera. Si estamos hablando de situaciones que son más internas, por favor, apóyate mucho de la psicoterapia Gestalt, de la psicoterapia psicodinámica, técnicas psicodinámicas. Si vas a evaluar con técnicas o con pruebas proyectivas, pues sí procura utilizar, por ejemplo, el CAT humanos, el CAT animales te puede servir, porque al final del día estamos hablando de la proyección de sentimientos, de emociones, de conductas que muchas veces están en el inconsciente y entonces aquí la idea es que el niño poco a poco vaya manifestando aquello que no sabe todavía nombrar, aquello que todavía le está repercutiendo en su salud. Entonces, puedes apoyarte de esto. Hay terapia narrativa, ¿sí? Hay técnicas o sea, de la terapia de juego, que puedes utilizar marionetas, que puedes utilizar el cuento terapéutico, que puedes utilizar la fábula y la metáfora. O sea, hay muchas cosas enriquecedoras para poder trabajar en la intervención infantil. Aquí me preguntan, en el caso de pedir un reporte por parte de la escuela, o el docente que atiende al alumno como parte del diagnóstico, ¿qué se espera que diga el docente para contemplar el diagnóstico? Bueno, pues la idea aquí es que el docente comparta cuestiones que vayan relacionadas más con el desempeño académico. Es decir, si voy a evaluar, a lo mejor ya el terapeuta tiene la idea completa, ya se dio cuenta desde el contacto uno con papás, juego diagnóstico, etcétera, y demás. Pero lo que se espera que la escuela o el docente particularmente comparta, si el alumno, este, por ejemplo, su desempeño académico, es capaz incluso de trabajar solo, qué tipo de dificultades tiene en el aula, si son a nivel conductual, especificar qué. Se para constantemente de su lugar, se la pasa corriendo, grita, es agresivo con los demás, no sigue instrucciones. ¿Sí me explico? Si es a lo mejor la parte emocional, irritable, constantemente anda de mal humor, se aísla, no le gusta participar, etcétera. Si es la parte instrumental, la parte de trabajar, es capaz de realizar las actividades por sí solo,
o tiene que estar el docente ahí detrás del paciente ayudándolo. Es decir, si le dicta alguna información, el niño es capaz de hacerlo o requiere apoyo. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de situaciones se espera que el docente lo comparta con el psicólogo, pues para ser parte también de las dificultades que él tiene y poder comprender, bueno, hasta qué punto podemos intervenir posteriormente a esto. Es decir, si no es para el diagnóstico, esto va a funcionar para tomarlo en cuenta a la hora de intervenir. ¿Siempre se entrega un informe o solo cuando el familiar lo solicita? No, siempre, siempre, siempre se entrega un informe. ¿A partir de qué edad es 100% recomendado que el menor tome consulta? Bueno, yo te diría que a partir de los 6 años en adelante, pero dependiendo del tratamiento. Si estamos hablando de una terapia de lenguaje, pues a partir de los 3 años, 2 años puede asistir incluso. Primero como una estimulación del lenguaje, después como una terapia de lenguaje propiamente dicha. ¿Por qué? Porque por la edad evolutiva del niño, evidentemente pues hay situaciones que no se pueden realizar con él en la sesión. Es decir, la estructura de una terapia de lenguaje es mucho más compleja que una simple estimulación del lenguaje, por el tipo de actividades, juegos o técnicas que utiliza el terapeuta. Si estamos hablando a nivel conductual, yo sí te sugiero que a partir de los 6 años pueda asistir a terapia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las evaluaciones psicológicas, son, o sea, para explorar o evaluar esa área, eh, son a partir, pues, de esa edad. ¿Qué pruebas psicométricas podríamos usar para realizar una evaluación integral de un niño? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Todo lo que tenga que ver con pruebas psicológicas, ¿qué te parece si el día de mañana lo vamos a abordar? Porque este taller tiene muchos puntos, muchas temáticas que no me gustaría saltármelas, porque ahorita quiero que te lleves el panorama general: historia clínica, motivo de consulta, tener en cuenta las fases de poder llevar a cabo el tratamiento y los aspectos o elementos que debe de tener tu informe psicológico, porque aunque se te vuelvan a mencionar, ya son puntos más específicos. Pero vamos a hablar también de los modelos de intervención, de las técnicas, etcétera, y de parte de ello también de las pruebas psicométricas. Ok. ¿Qué diferencia hay con los que tienen validez legal? ¿En qué situaciones tienen validez legal? Por ejemplo, cuando a lo mejor eres perito psicológico, a lo mejor los papás están en proceso de divorcio y el abogado o a lo mejor alguna institución que apoye o que lleve procesos con menores te lo pueda pedir. Entonces ahí sí tendría que tener validez legal. ¿Ok? Bien. Sé que hay muchas preguntas todavía. Quiero que, por favor, sean pacientes. Hay muchas cosas que no puedo contestar ahorita por cuestión de tiempo. Te pido paciencia y también te pido que el día de mañana, por favor, te conectes en punto de las 7 p.m. para que nosotros podamos continuar con esta sesión 2. Voy a abordar también la parte de qué tipo de pruebas puedes utilizar para evaluar las áreas particulares de cada uno de estos puntos. Entonces, pues el día de mañana, como quiera, te voy a dar mayor información. Y pues bueno, nos conectamos en punto de las 7. De antemano, pues te agradezco mucho tu atención. Y mañana, pues abordamos más aspectos, porque ya me están preguntando por pruebas y la idea es ir al paso a paso del taller. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias y mañana nos vemos en punto de las 7.